esta noche una vez más. Un grupo de tus hijos está reuniendo aquí en tu casa. Señor, en esta noche, Señor, que vamos a abrir tu palabra y también el libro de testimonio, Señor. Ayúdanos, Señor, a sacar parte, Señor, que nos pueda ayudar, Señor, en ese tiempo difícil que estamos, en ese tiempo, en esa era de tiniebla espiritual. Ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Y yo también, Señor, pide que tú me puedas usar una vez más para transmitir tu palabra, Señor. Por eso pongo tu palabra en mi mente, así solamente tu palabra puede ser traído en esta noche, Señor. Gracias. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la vez pasada quedamos hasta aquí, o mejor dicho, hasta ese slide, y quedamos en el punto 3 de la hoja parte 1 de la vez pasada. Voy a pasar un poquito rápido en esa parte para tocar la hoja nueva. Bueno, el parte 2. Pero hay algo que yo quiero tocar, Mateo. Si podemos abrir nuestras Biblias en Mateo 4, 8 hasta 10. Recuerda que estamos en el capítulo 3 del conflicto de los siglos, una era de tiniebla espiritual. Mateo 4, ¿quién lo tiene? Mateo 4, 8 hasta 10. ¿Quién lo puede leer? La palabra de Dios dice así. ¿El 8 al 10? Sí. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Ok. ¿Y qué dice el diablo en versículo 11? El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ok. Sería bien si el luz aprende allá afuera. Ok. Mateo 4, 8 a 11. Entonces, ¿qué fue la clave en ese versículo 8 hasta 10? Un escrito está. O sea, como que Jesús paró por lo que estaba escrito en la palabra. ¿Qué hizo el diablo en el versículo 11? Se fue. No podía hacer nada. Intentó, sí, ¿no es verdad? Ok, porque el parte anterior, el versículo 2, yo creo, sí. Sí. Que Jesús fue, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer ¿qué? Por el diablo. O sea, es el diablo que tienta, ¿no? Ok, entonces el diablo estaba tentándolo. Y hizo alguna vez, el hermano White también lo amplia, diciendo que durante el ayuno el enemigo estaba ahí para ponerle que él no va en todo ese ayuno, pero cuando terminó el ayuno, Jesús tuvo hambre. Lógicamente, como 100% humano, él sintió hambre. Y en ese momento el enemigo vino justamente a tentar en su punto débil. Pero Jesús dijo en ese momento, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra de Dios. Cada palabra. En ese tiempo, lógicamente, hubo el Testamento Viejo. Y entonces Jesús citó lo que estaba escrito. Como está escrito. Es verdad, sin añadir, sin quitar. El enemigo sí añade o quita. ¿No es verdad? Y entonces aquí podemos ver que Jesús dice, escrito está. Y eso puso que el diablo tenía que dejarlo. Por un ratico, dice la Biblia. Porque él vino de nuevo otra vez. Pero aquí podemos ver un principio importante, mis hermanos, de tenemos que tener
a saber lo que es escrito, lo que está escrito en la Biblia. Es solamente de esa forma podemos combatir los engaños, los ataques, las cosas que entran, los errores, es solamente con la verdad. Y nada más que la verdad. La Biblia es la palabra verdadera de Dios. Ahora, punto importante. El punto 31 de la parte 1, hoja de parte 1, dice así. 31, hermano, ahí dice así. Satanás se había esforzado una vez por hacer transgredir a Cristo. Vino a donde estaba el Hijo de Dios en el desierto para tentarle, y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, ofreció entregárselo todo con tal que reconociera la supremacía del príncipe de las tinieblas. Cristo reprendió al presuntuoso tentador y lo obligó a marcharse. Pero al presentar las mismas tentaciones a los hombres, Satanás obtiene más éxito. ¿Hemos visto eso? A presentar las mismas tentaciones al hombre, Satanás obtuvo ¿qué? Más éxito. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás. ¿Y quién es? El obispo romano. Ok, entonces el enemigo, lo mismo que intentó hacer con Jesús, es el mismo que va a hacer con nosotros también. No importa quién tú eres, la misma tentación, porque él no importó quién Jesús era. Él puso su tentación ahí para ver si Jesús va a someter a él. Él intentó, claro, pero él va a intentar con nosotros también. Y lo hizo con muchas veces con nosotros y con todos los hermanos de nosotros. Pero sigue diciendo que cuando rechazamos a Dios, cuando no estamos aferrados a un así dice Señor, o a un escrito está, habemos de esa forma, o rechazamos de esa forma a Cristo Jesús. Y lógicamente sometemos a príncipe de las tinieblas. Ahora, aquí sigue diciendo, si leemos la hoja, sigue diciendo, dice que Roma tiene muchos títulos, el papado tiene muchos títulos. Y uno de los títulos que dice hermano White en el punto 35 es que él tiene un título como el Dios del mundo. Y salió en la noticia. Y él estaba diciendo en la noticia, lee el libro que se llama El Dios del mundo, porque ese libro habla o explica exactamente quién yo soy. Así salió todos los dos papas que está ahí. Todos los dos han dicho la misma cosa. Lee el libro El Dios del mundo, porque habla de mí. Si tú quieres comprender mi misión, lee ese libro. Y entonces dice, en la parte roja, dice algo muy importante que salió en la noticia. ¿Alguien puede leer la parte roja? Allá, los únicos que permanecen en oposición son los Pocos. miembros de una iglesia remanente. Ok. Así el Papa dice, los únicos que permanecieron en oposición de él, de su plan, de sus cosas, son ¿qué? La iglesia remanente. O sea, cuando vemos esas cosas salen en luz, en la noticia para todo el mundo puede verlo. Como dice Jesús, los que tienen ojos, ¿cómo es el versículo? Sí. Oídos que oigan. Ok, entonces el enemigo hace su jugada
en pleno, ¿cómo dice? Sí, públicamente. Él hace su jugada. ¿No es verdad? Así que los que tienen la vista espiritual pueden ver esas cosas. Porque el enemigo, recuerden mis hermanos, él no está jugando. Parece, pero no está jugando. Por eso el enemigo, que él, el papá, es el representante del enemigo. Y él está diciendo, los únicos que permanecen en posición son los pocos miembros de una iglesia remanente. O sea, mejor dicho, dentro de la iglesia remanente, unos pocos dentro de esa iglesia. Déjame corregirlo un poquito, porque no son todos. Sí. Él tiene, hace muchos meses que vi un pastor y él dijo que la única revista que tiene el Papa muy celosa y guardada es la centinela de los adventistas. Guardada la tiene, muy celosa. Ok, mira lo que dice aquí. ¿Cómo es? ¿Dónde? ¿Dónde? La iglesia permanente dirigida por el Padre completo. Ah, ok, aquí, sí. Jesús, Dios en la cabeza. Sí, ¿Va? dirigido por el Padre, sí. Porque no es su iglesia. No, Es un otro. Pero más adelante vamos a ver lo que él dice. Él va a decir algo muy importante. Mira lo que sigue diciendo aquí. Él dice, Pablo Francisco está diciendo, Martín Lutero, sabemos que hizo Martín Lutero. Él dice ahora que el Martín Lutero quería renovar la iglesia, no dividirla. Él está diciendo eso. Bueno, ahí está en inglés también, que tú puedes ver. Ahí podemos ver a Babilonia, ¿no? Que es confusión, porque está diciendo Martín Lutero en ningún momento quería dividir. O sea, son los protestantes de ahora que están divididos y tienen que seguir los pasos de Martín Lutero de unir de nuevo con la iglesia católica. Pero Martín Lutero lógicamente separó. ¿Por qué? ¿Cuál razón? Porque estaba protestando contra los errores de la iglesia católica. Ahora él está diciendo, no, Martín Lutero quería renovar la iglesia. Tú sabes una cosa, mira, ese sistema es un sistema muy diabólico. Tú sabes lo que hizo ellos. Sacaron una persona que se llama, una persona que revisa la historia. Y esa persona estaba revisando la historia. Y en el revisamiento de la historia, él sacó en la noticia que todas las cosas que nosotros hablamos de la iglesia no fueron en realidad. Son engaños. O sea que la iglesia católica mató tantas personas en la era de oscuridad. Y todo eso, él dice que es un engaño. Y sacó un libro que vendió por miles, diciendo que esa cosa no fue verdad. Pero por extraño que es, que salió en el CNN, cadena de noticias, el Papa mismo está pidiendo perdón por los pecados del pasado. Se contradice a sí mismo. Ok, aquí podemos ver también otros en la parte, el hombre que está vestido en la parte verde, está diciendo que los arzobispos de CDE, o sea, la iglesia en, ¿cómo se dice? Yo lo tengo aquí. Que yo voy a ver en eso. Estaba diciendo, piden a los cristianos que se arrepienten por la división de la reforma. Ok, esa persona también está diciendo que tenemos que arrepentir para que dejamos la iglesia madre. En otra palabra, tenemos que devolver de nuevo a casa. Ok, vamos a ver. Voy ahora en la parte
en la otra hoja, para no demorar mucho en eso. Vamos a coger el libro Judas. Vamos a coger en el libro de Judas, después de 3 Juan, en tu Biblia. Vamos a ver cuán lejos podemos llegar esta noche. Libro de Judas, ok. Si tenemos, podemos ver el versículo 3. Sí. Amados. ¿Sí? ¿Tenemos? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ok. O sea, amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que ¿sí? Que entendáis ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que ha sido una vez dado a los santos. ¿Qué transmitida, dada? ¿Qué significa ese versículo? ¿Qué significa ese versículo para ti? Ok, mejor dicho, sí, que tenemos que mantenernos en esa fe que una vez nos fue dada, no dejarlo. O sea, aunque sea que viene pensamientos, cualquier cosa que viene, mantenga en esa sola verdad. Escrito está, como hizo Jesús. Recuerda que Jesús es nuestro ejemplo. Ok. Dice que aunque se desplomen los cielos y la tierra, debemos de permanecer firme en esa verdad. Ok. Así mismo. Ok, vamos a ver lo que dice hermana White. Y mira lo que dice ahí. Sí, el enemigo de las almas, punto número 5. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que habías de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. ¿Con quién hermano ahí está hablando aquí? ¿De qué? ¿De cuál iglesia? De nosotros. De nosotros. Recuerda que los errores que entró o que entra en la iglesia abre el camino para el desarrollo de quién? Del papado. Pero en ese caso ahora abre el camino para el desarrollo de la imagen de la bestia, Apocalipsis 13. Ok, entonces podemos ver aquí que Elena va a estar diciendo que la misma cosa también va a pasar dentro de la organización adventista, con nombre y todo, apellido de séptimo día. ¿Es verdad? Eso va a pasar aquí. Elena White dice que las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Y eso, mis hermanos, estamos viendo hoy. Estamos viendo, recuerdo algún tiempo atrás, no mucho, un mes y algo, que yo traje el tema mostrando que salió un teólogo diciendo que la bestia o el cuerno pequeño no es el papado. Salió en la página de la iglesia adventista que el hombre está diciendo que el cuerno pequeño no es el papado, es un otro rey. Y así podemos ver cómo los errores entran en nuestro medio. Ahora, yo muchas veces tengo una preocupación, porque yo digo, ¿por qué
no hay muchas personas que hablan de eso, siendo que está en el libro. Porque lo que yo estoy trayendo en esta noche no es mi palabra o algo nuevo. Es un libro que todo puede entrar en la librería adventista y comprarlo. Y aquí está. Yo mismo he comprado ese libro. Y todas las cosas que estamos leyendo es para todo el mundo. Sí. El libro de ahora, del conflicto de los siglos, alterado. Sí, sí. Dice la verdad. Porque yo tengo un libro que tiene, que es de los primeros, yo lo voy a traer. Y te voy a leer el capítulo 20, para que usted sepa lo que dice ahí, que no lo dice en los libros de ahora. Sí. Eso también, Yo lo voy a eso traer también. ahora cuando vaya. Y tengo un manual que es negro, para que usted vea lo que dice. Ok. Porque están alterados, por eso ya yo no lo pongo. Sí. Pero ahora, mire esa cosa, es verdad. Es verdad porque el enemigo está haciendo todo eso para que no tenemos la verdad. Pero, escúcheme bien, sí. A pesar de eso, no podemos decir, Señor, yo no sabía. ¿Tú sabes por qué? Porque tú puedes revisar todo. Mira, cuando yo estudio, yo cojo ese libro, yo leo aquí, y yo tengo en la hoja hasta atrás, tú puedes ver el último, tú puedes ver un enlace aquí. El último parte en azul. Eso es del conflicto de los siglos viejo. Entonces yo lo leo ahí, leo aquí. Yo lo comparo. Y también en el internet tú puedes, en ese mismo enlace, tú puedes añadir el libro Conflicto de 1880. O sea, todo está a nuestro alcance. Entonces no podemos decir que yo no voy a leerlo porque hay mentiras ahí. Dios dice verdad. Yo sé y yo dejo que eso se fue publicado para que todo el mundo sabe. Pero yo también dejo abierto el internet que tú puedas bajarlo, hacer comparación. Es verdad, entonces no hay excusa. Pero tenemos que ser cuidados, sí, como dice hermano. ¿Ok? Bueno. Yo diría que el mismo Papa sabe lo que dice el conflicto de los siglos. O no el conflicto de los siglos, el libro de la profecía, porque él impide que lo vendan. Ok, es verdad. Él está impidiendo que vendan esos libros. Por eso, pero lo que dice hermana salió y yo estaba viendo hace tiempo atrás que un pastor estaba mostrando eso, comparando libros con los libros viejos, y él estaba mostrando, todo el libro tiene un número, ¿no? ISBN, algo así, es un número único, y él mostró ese número es casi igual, pero los libros no dicen lo mismo. Y él estaba mostrando eso. Pero hace tiempo, años atrás, Elena White lo profetizó así. En ese mismo libro, yo no recuerdo la página, pero Elena White estaba diciendo que él estaba en visión y vio algunos hombres que vinieron y quería tomar ese libro, sus libros. Y él estaba llorando, pidiendo, Señor, ¿qué hago? Porque él no sabía quién eran esos hombres. Y eran los jesuitas. Y más luego ella lo explica. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Dios nos ha dado toda la verdad para que nosotros lo estudien para nosotros mismos, para no ser engañados. Recuerda lo que dice el profeta: mi pueblo va a perecer. ¿Por qué? Pero tenemos conocimiento. Aquí está la Biblia. Mucho. Mira, hay tantas cosas que escribió hermano. Es una bendición que no por orgullo, pero que esa iglesia solo lo tiene. No por orgullo, pero es un regalo que Dios nos ha dado. Y el libro Conflicto de los Siglos es un libro muy, muy bueno. Habla de todo lo que va a pasar. Yo doy gracias a Dios, hermano. Bueno, la verdad que ella dice que uno se pierde por
Lo que tenemos es la material. Sí, Sí, pero no comemos para conocer, ahí sí perdemos. sí, Entonces, el enfoque no es lo que tenemos en mano, sino lo que vamos a meter en la cabeza. también. Sí, porque ya, tú puedes tener algo también que es bien y sacar, como tú dices, algo que no está escrito. Muy bien, gracias hermano. Vamos a seguir. O sea, Ellen White, punto número 5, dice que va a haber una reforma, pero esa reforma no es para ir a los principios, siendo antigua, sino para quitar las columnas de la iglesia, de nuestra fe, que había de comenzar un proceso de reorganización. Y voy a seguir un poquito más adelante, donde dice sería cambiada. Dice, sería cambiada ¿qué? Nuestra religión, los principios fundamentales que ha sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como ¿qué? Error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían ¿qué? Libros de una nueva orientación. Se introducirá un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría pocos en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Sigue diciendo, y tú puedes leerlo resto en la casa, pero vemos lo que dice hermano aquí. Lo que está sucediendo, mis hermanos, en medio de nosotros. Recuerda como dice el título del tema, una era de tiniebla espiritual que ha entrado también en medio de nosotros. O sea, cuando leemos el título, no ve solamente Mama Babilonia, no solamente las hijas Babilonia, pero también lo que pasa aquí también. Muchas cosas han entrado, mis hermanos. Ok, vamos a seguir. Punto número 6. Dice, sigue diciendo hermano White, ¿quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestra ¿qué? Biblias. Tenemos nuestra experiencia. Testifica por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. No repudiaremos todo lo que no está en armonía con esa verdad. Facile y me demora en enviar lo que el Espíritu de Dios me impelía a escribir. No quería ser compelida a presentar la influencia desorientadora de esas falsedades. Pero en la providencia de Dios, los errores que han estado entrando debían ser ¿qué? Afrontados. O sea, lo que dice hermano White aquí, que errores han entrado. Ella lo vi. Dios dice, él dice que Dios lo mandó a escribirlo. ¿No es verdad? Facilé. Mariva, otra vez. Y me demoré a enviar lo que el Espíritu de Dios me impelía a escribir. O sea, ella estaba tan, ¿cómo se dice? No sabía qué hacer. Preocupada. Tenía una carga porque Dios dice, escribe, pero ¿cómo? Porque, mira, no es algo afuera, es algo adentro. Y no es fácil. Dice, no es fácil. Entonces, pero ella dice, bueno, en la providencia de Dios, los errores que está entrando debían ser ¿qué? Afrontados. Ok. Ahora ese punto, mira, por eso esos temas del conflicto de los siglos. Porque tenemos que afrontar todos los errores que están entrando, que ya han entrado, que ya tiene tiempo en medio de nosotros. Por eso, mis hermanos, Dios ha enviado a nosotros
esas partes importantes. Ahora, ¿qué hizo ¿estaba diciendo algo, hermana Hilaria? Ok. ¿Qué hizo el papado para dominar o controlar la iglesia y el Estado? ¿Qué tú crees que dice el papado? Vamos a leer 1 de Corintios 10:11. ¿Qué dice? 1 de Corintios 10:11. Dice algo muy importante. Y estas cosas que acontecieron como Ok. fueron descritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así mismo, o sea, en otra palabra, las cosas que pasaron fue como qué? Como ejemplo para nosotros que viven en los últimos tiempos. O sea, la historia, mejor dicho, se repetirá. ¿Sí? Repetirá, ¿no? Sí. Sí. La misma cosa, o sea, la era de tiniebla espiritual, lógicamente, estamos viendo ahora. Ok, vamos a seguir. ¿Qué sigue diciendo? O sea, él se mantuvo, punto número 9, las gentes en oscuridad en cuanto a la palabra verdadera de Dios para así ganar terreno. O sea, una forma que el papado hizo a crecer, a llegar donde él estaba, y ahora está yendo otra vez donde él estaba en el pasado. Para llegar ahí, él tiene que mantener la gente en oscuridad de la palabra. Ahora mira, mis hermanos, por eso, mira, cuando tú ves esta hoja con cuatro blachi, y tú dices, bueno, otra vez hermano Steven con tanta cosa de leer, con versículo, pero mis hermanos, escuchen. Si yo traigo un versículo solo, y yo voy a hablar desde la 8 a la 9 de un versículo, ¿qué va a pasar con el conocimiento espiritual? Estoy cumpliendo con la misión del papado. ¿No es verdad? De traer un versículo, predicando solamente ese versículo y la gente muriendo espiritualmente. Recuerde que el pueblo va a perecer por falta de conocimiento. Por eso, si Dios nos ha dado ese libro, es para leerlo. ¿No es verdad? La Biblia es para leer. Ahora vengo yo, un versículo, hablando del comienzo hasta el final, y todo el mundo, amén, oración, vamos a casa. ¿Qué tú aprendiste? Nada. Por eso, mis hermanos, tenemos que leer. El libro está para leer. Algunas veces yo digo, si fuera eso un memory stick que yo puedo poner aquí y bajar todo de mi cabeza de una vez, pero no es así. Hay que leer, hay que abrirlo. Y no es que usted lo lee, yo ya lo he leído 2 veces. Sí. Vuelvo y lo leo, que yo me lo he leído Y saca cosa nueva. cada vez hay cosas nuevas. Correcto, ok, porque ese libro es vivo. Es lo que está pasando. Ok, vamos a seguir. 10, ¿qué dice ahí? Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita hacer ¿qué? Que ellos ignoren la Santa Escritura. O sea, venga a la iglesia, pero deja la Biblia en tu bolsillo. En tu, ¿cómo dice? Tazo, ¿no? Deja tu Biblia atrás porque no necesitas abrirlo, porque el sermón va solamente del pensamiento del hombre. ¿Tú ves? Muchas veces por poco abrimos la Biblia dentro de la casa de Dios, y mucho menos ese libro. Casi tú no ves eso, porque todo el sermón o el estudio del pensamiento del hombre. No, eso es lo que el Papa hace. Es lo que Satanás quiere también, que hablamos de nuestra palabra y menos de la palabra de Dios. Satanás necesita que ellos ignoren las santas escrituras. Recuerda lo que dice Jesús: escrito
está. ¿Cómo podía Jesús saber que está escrito? Porque él leía. Él tomó la palabra él tomó la Biblia, como dice, en otra palabra, él lo hizo suyo. ¿No es así? ¿Sí? Lo hizo suyo, parte de él. Por eso él pudo parar a Satanás. No. No vengo con juego conmigo porque escrito está tal y tal cosa. Y tú sabes que Satanás también cogió un versículo. Y dice porque en el Salmo dice que si tú avisas, si vos vente por curva, lo meduna es angelan, sí, mandato para fango. Así dice, ¿no? Sí, porque, y mira, tú sabes, yo estaba maravillado, yo vi un sacerdote que llama Luis Toro. Sí, un pastor católico, tú puedes verlo en YouTube. Luis Toro. Y él tiene una maña, digamos así, y él llama fuera todos los pastores de cualquier iglesia, pentecostal, adventista, metodista, y él pone debates. Y en esos debates, él tiene su audiencia católica, miles de personas, y él lo ponga el pastor, digamos, adventista ahí, y él ponga su debate, y él va a mostrar cualquier pastor que sube, que es la iglesia católica que tiene la verdad. Y él conoce su Biblia, o mejor dicho, él sabe los textos de memoria. Y él lo coge así, tap. Cualquier cosa que viene, él coge un otro texto. Y él dijo al pastor adventista, cuando subió, digo, mira, ahora tú estás frente de todos esos hermanos y todo lo que está viendo en YouTube, porque él tiene miles de seguidores. Entonces, él varió el sábado de mesa en esa forma. Pero hermano Steven, ¿era un pastor adventista o eran dos? No sé, pero usted no vio que cuando él les preguntó sobre el sábado, ellos ni siquiera pudieron decirle ningún versículo. ¿Qué pastores eran? Ellos no pudieron defender el sábado. Yo no sé. Nada, yo vi eso. Pero el punto lo que yo quiero decir es que el enemigo es astuto. Es muy astuto. O sea, él tiene a sus gentes preparado para contradecir la verdad. Y si tú no sabes cómo Jesús hizo, escrito está, tú no puedes defender tu fe. Y yo vi cómo ese pastor Luis Toro, él defendió la adoración de imagen, la oración de repetición, todo él defendió usando la Biblia. Y si uno no es atento, tú vas a creer lo que dice él. Y hay hermanos de protestantes que han renunciado a su fe y se vuelven otra vez al catolicismo. Está ahí, todo está ahí. En YouTube tú puedes ver todos los testimonios de la gente que se volvía al catolicismo. Ok, ahora, ¿dónde quedamos? Sí, 10. Vamos a la parte roja. La última dice, así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la iglesia y el Estado. ¿Por qué motivo? Porque mantenieron la gente en ignorancia de la Santa Escritura. Por eso, cuando venimos a la iglesia, venga con tu Biblia y tenemos que abrirlo. Ok, punto 11. Que tengo que ser Satanás obrando, okay. Que tengo que ser Satanás obrando lógicamente. Ok, mejor dicho, Satanás está detrás del sistema papal. Ok, vamos en 12, vamos a ver lo que dice. ¿Qué está ahí escrito? El título. ¿Sí? Ok, mira lo que dice en CTC, esa cadena de noticias. El Papa sacó un comunicado diciendo la gente rígida está enferma. ¿Qué significa eso? Vamos a leerlo en la parte roja. Diciendo que aquellos que siguen la ley de Dios sin rodeas están enfermos y necesitan la ayuda del Señor. ¿Tú ves lo que dice ahí?
salió en noticia. Por eso dice, ¿tú recuerdas esa parte? Donde dice en la parte roja, los únicos que permanecen en oposición son ¿qué? Los pocos miembros de una iglesia remanente. Y dentro de esa iglesia remanente hay unos pocos que hacen ¿qué cosa? Que guardan la ley. Como es. Por eso él dice, la gente que no da vueltas sobre eso, son locos. Pero en realidad, ¿quién es loco? Es él que está engañado por Satanás. Ok. Entonces él sigue diciendo su cosa, pero mira lo que dice hermano White, 14. ¿Cómo se ve este mismo sistema moviendo en nuestros medios hoy en día? Mira lo que dice hermano White. Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño es ¿qué? De Satanás. Léelo para mí. La parte roja. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Ok. El testimonio del Espíritu de Dios. O sea, los libros del Espíritu de profecía. Ahora, ¿qué votaron en el 2015? ¿Ah? En la conferencia. ¿Qué votaron? No, junto con eso, algo otro. Votaron algo. Diciendo. Sí. Correcto. Que hermano ya no es, ¿cómo dice? No podemos tomar ese libro por inspirado, solamente por, ¿cómo se dice? Un nota histórico. Fue votado. O sea, que ya no valía. O sea, Ya no valía más. la historia ya no. Ya no vale. Por eso, hermano, dice, años antes que el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Tú ves hoy en día, casi los que hablan o sacan citas de ese libro son los laicos. ¿No es verdad? Casi los laicos. Ahora, vamos a la otra parte. En la parte roja. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. ¿Tú ves? Entonces en Proverbios 29:18 dice, un pueblo sin profeta dejará todas las sendas, ¿no? Sí. Un pueblo sin profeta, profecía, la gatur frena va, como dice en pavimento. Ok, entonces ahí podemos seguir leyendo en 16 cómo el enemigo ataca el espíritu de profecía. Por eso hoy en día no te quedas extraño que ya casi tú no escuchas gentes hablando de esos libros, porque ya está adecuado, ¿cómo dice? Adecuado, ¿no? Anticuado, ahí está, gracias. O sea, no sirve. Y vamos a ver más adelante, tú vas a añadir un susto. Versículo, punto número 17. Dice, una cosa es segura. 17. Aquellos adventistas del séptimo día que se ponen de pie bajo el estandarte de Satanás, primero renunciarían a su fe en las advertencias y reproches contenidas en los testimonios del espíritu de profecía. ¿Tú ves? Es primero hacen ¿qué? Rechaza los testimonios y después rechazan ¿qué? La Biblia misma. O sea, en paso, mire, el enemigo está obrando con toda fuerza. Y ya hemos, o mejor dicho, ya muchos líderes votaron para eliminar los testimonios. Ya eso es votado. Es lo que hermano ahí dice, ya cumplió. Y el siguiente paso es de rechazar la Biblia mismo.
También ella dice, es verdad, pero tú puedes leerlo en la casa, en punto 18, como ella sigue explicando eso. Ajá. Y ahora acaban de votar, lo que pasa es que no lo han dicho muy bien, estamos en la iglesia, acaban de votar en el mes de octubre, para que lo que diga Ted Wilson sea como cuando el Papa, tenemos un Papa en el día, Sí, sí, sí. acaban de votar, lo que está ahí callado. Mira lo que dice. Esa es la cosa terrible. Tú sabes, en el año, yo no recuerdo cuál año es, pero en el año, yo creo que es 2005, yo creo que era, en Filadelfia, cuando el Papa estaba para llegar ahí, unos grupos, eran nuestros hermanos mismos, hicieron lo que Dios ha puesto para que nosotros hacemos. Ellos hicieron bien. ¿Y qué ellos hicieron? Repartieron los libros de conflicto de los siglos en masa en el año 2005. ¿Y qué pasó? Después ellos pidieron disculpa al papado por distribuir los libros de conflicto de los siglos. Y el Neil Wilson, yo creo, Neil Wilson, escribió una carta al papado pidiendo disculpa. Y aquí podemos ver en la parte aquí, está en tu papel, y el enlace está ahí, donde tú puedes ver que la gente estaba, tú puedes leer eso en la casa, pero aquí salió, en la página Adventist Today, y aquí yo pongo en grande. Aquí tú puedes ver lo que dice su santidad, o sea, Neil Wilson escribió eso, su santidad, el Papa Francisco, Palacio Apostólico, ¿sí? Ciudad Vaticano, su santidad, y la parte roja, lo otro tú puedes leerlo en la casa. Y dice, este volumen se escribió en el siglo, sí, lo que está ahí, sí, Y católicos, era mucho menos que en India. Desafortunadamente, esto ok. se ha- Sí, sigue leyendo. desafortunadamente esto se ha alejado en aspectos negativos muy lamentables de esta relación. Un sector mío ha notado que los puntos de vista anticatólicos de que Anyway, tú puedes leerlo en la casa. Lo que yo quiero decir es, mira lo que dice, la parte roja, la asociación desafortunadas de un pequeño número, mira lo que dice, de un pequeño número de miembros de la tradición de la fe cristiana que representó, o sea, que lo distribuyó ese libro. O sea, mejor dicho, lo que está diciendo en el nombre del cuerpo completo, nos estamos pidiendo disculpa por haber hecho eso, pero estoy diciendo sí, él está diciendo al Papa sí, pero era un grupo que es adventista de verdad, pero un grupo pequeño que hizo eso. No nosotros completo, pero un grupo pequeño dentro de nosotros. Pero estamos pidiendo perdón como iglesia por la distribución de estos libros. Y abajo dice, por favor acepta ese disculpe en nombre de todos los miembros de la iglesia adventista del séptimo día que representan las bendiciones de Dios. Muy reposadamente, Ted and C. Wilson. Ok. Entonces, pidiendo disculpas por distribuir ese libro. Entonces, mis hermanos, esa es la realidad. La ignorancia, los errores que entró en la iglesia. Pero ahora yo voy a decir algo así. Hermano ahí dice, la iglesia no es Babilonia, pero por cierto grado puede llegar a ser hermana de Babilonia. Hermana. Puede llegar a un grado de ser hermana. Pero tú sabes lo que, ¿cómo dice?
¿qué es mi esperanza? Que mi esperanza no está en ningún líder, pero mi esperanza está que Dios ha dicho que Él mismo, el que empezó la buena obra, lo va a terminarlo. O sea, Él mismo, porque hermano, hubo una visión que vi los hermanos caminando sobre un camino muy estrecho y tenía que dejar muchas cosas al lado. Muchos quedaron atrás, pero aquí está mi esperanza, que había un grupo sí, que estaba caminando para llegar al final. O sea, en el libro 20 de los últimos días, léelo, ahí hermano, ahí dice que dentro de la iglesia, que es la iglesia militante, va a haber una iglesia triunfante, que no estamos viendo ahora con ojos, Dios sí sabe, finalmente va a triunfar. Y en eso está mi esperanza. En ningún líder, en ningún pastor, en ningún presidente. Yo formo parte sí de la iglesia y yo estoy contento porque es la iglesia verdadera. Pero yo sé sí que hay gente, como dice Pablo, que está en medio de nosotros, pero no son de nosotros. Sí, hay aquí. Y Dios ha dicho sí. Sentir trigo y cizaña va a crecer juntos, pero Dios mismo va a cortarlo. O sea, lo que es mi deber y tu deber, predicar la verdad. Escrito está, listo. Y cuando llegue el momento, Elena White tuvo una visión y dice, dice como una tormenta. Y cuando pasó ese tormenta, no vi ningún pastor. No, hermano, pero de pronto después saliendo poco a poco y vi luces saliendo y no hubo ninguno, solamente algunos que no tenía, o dice, no estaba hambriento por posiciones, está brincando por ser líder de qué, y Dios mismo lo hizo líder ahora para seguir y llegar hasta el final. O sea, mis hermanos, yo tengo que terminar aquí. Pero lo que yo quiero poner en claro es, aparte de todos esos errores, sabe sí, mis hermanos, porque el enemigo es muy astuto, y él ponga tu ojo en ver los errores, y tú vas, porque mira, hay en YouTube yo veo algunos canales de hermanos que simplemente están enfocando en los errores de la iglesia, criticando. Y eso no es lo que Dios, no es correcto. Pero sí, yo estoy de acuerdo con los que ven los errores y lo puesten, pero también da la solución y la palabra. Y hay como eso, los sistemas propios, hay varios que lo hacen. Por ejemplo, como yo vi también mucho de David Gates con sus batallas de fe. Yo me encanta esa forma. Él presenta los errores, sí, pero al mismo tiempo Él construye. Es verdad, Él construye, pero la gente llega a conocer más de Dios, más de cerca. Y eso es lo que yo encanto. Pero yo estoy en contra, sí, de los que simplemente del comienzo del video hasta el final critican y no hacen nada. Y ni siquiera un versículo que habla de esperanza. Entonces, ese canal para mí es muerto. ¿Es verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a continuar miércoles. ¿Hermana Didi? El miércoles. Entonces, el domingo continuamos, porque eso va más profundo todavía. ¿Hasta ahora está comprendido? Ok, hermana Didi, después, ladies first. Ladies, ahora mujeres. Ok, recuérdese, el día 1 de diciembre, sí, verdad, no estamos aquí. En Buenavista. 8, yo creo. De mayordomía, yo creo.
Bueno, sí. De mí. Bueno, hermano, vamos a clausurar. Sí, hermano para cerrar. Cot, hermano para clausurar. De qué? Porque de pastor ali que se usa casar. ¿De cuál?